Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes en Madrid. Buenos días a nuestros amigos y compañeros de Latinoamérica. Estamos ya por encima de las 100 personas, con lo cual podemos abrir este nuevo webinar de Thinking Heads. A nosotros nos gusta decir que el conocimiento es el mejor antídoto ante la incertidumbre. Yo no sé si se fijan, pero algo maravilloso que ocurre con las ideas y con el pensamiento es que si yo quiero comprar un teléfono, al final la operación es: yo te doy $1.000, 1.000 euros, el señor te da un teléfono y lo que hay es un intercambio. Sin embargo, cuando trabajamos con ideas ocurre algo que es maravilloso, y es que si yo tengo una idea, tú tienes una idea y nos intercambiamos la idea, al final el resultado, las personas tienen dos ideas. Es decir, el crecimiento, al igual que este virus, desgraciadamente el virus, pero afortunadamente el conocimiento, es exponencial. La potencia que tiene el conocimiento exponencial y el crecimiento de ese conocimiento es lo que nos hace precisamente en Thinking Heads trabajar con los principales líderes de opinión desde hace más de 17 años para todo lo que supone generar conocimiento e influencia en base al pensamiento y ayudar al final a la comunidad a entre todos crecer aportando socialmente ese conocimiento y que podamos construir unos sobre otros. Es por ello que les doy la bienvenida nuevamente a este webinar que sin duda va a ser interesantísimo sobre la psicología de las pandemias, y sin más doy paso a mi compañero Iván, que es el director de todo el área de conferencia. Iván, para ti. Pues muchas gracias, Dani, y bienvenidos de nuevo a otros de nuestros webinars. Antes de presentar a nuestro invitado, pues comentaros un poquito, como de costumbre, sobre Thinking Heads. Nuestras dos actividades principales son, por un lado, lo que llamamos la consultoría de posicionamiento de líderes, donde aportamos a organizaciones y a personas relevantes pues, herramientas para ser más influyentes y para influir de manera más potente en la sociedad. La otra parte relevante del negocio, la que yo dirijo, es todo lo que tiene que ver con la representación del mejor talento nacional e internacional a través de conferencias y eventos en todo el mundo. Bueno, en este alcance, nuestro trabajo nos permite pues, trabajar con las mentes más privilegiadas. Hoy tenemos un claro ejemplo de ello, y poder ofrecer también a entidades de todo el mundo el acceso al talento más relevante. Llevamos más de 15 años trabajando de manera internacional, hemos trabajado con más de 5.000 líderes globales, tenemos la gestión exclusiva de más de 85 pensadores, hemos gestionado más de 12.000 apariciones públicas en estos años, trabajado en eventos en más de 45 países, preparado más de 25.000 propuestas de contenido y ayudado a elaborar y a editar más de 100 obras literarias de no ficción. Sin más dilación voy a dar paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Mariano Sigman, que es científico, experto en neurociencia, divulgador y TED Global Speaker. Esto quiere decir que Mariano es una de las pocas personas, de los pocos hispanohablantes que ha podido participar en los eventos TED globales, en los originales, ¿no? Mariano, además de ser uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, pues es uno de los mejores divulgadores que yo conozco. Ahora que estamos así en intimidad, os confesaré también que es uno de los speakers que yo me llevaría a una isla desierta para poder pasar una pandemia como esta y tener conversaciones interesantes y llegar a conclusiones muy buenas, porque la verdad que charlar con él siempre es un placer y bueno, pues algo que recomiendo a todo el mundo. Mariano es un apasionado de la experimentación y ha trabajado con magos, con cocineros, con músicos, con ajedrecistas, con reportistas y con artistas. Él mismo es un reconocido artista contemporáneo, para reunir el conocimiento en torno a la neurociencia y a distintos aspectos de la cultura humana y poder aplicarlo en diferentes entornos. Generalmente en sus conferencias nos enseña cómo funciona la mente, qué lecciones podemos extraer para impactar en aspectos como la toma de decisiones, el liderazgo, la gestión de equipos o el desarrollo personal. En el día de hoy nos va a presentar todo lo que tiene que ver con la psicología de la pandemia, que sin duda pues, es un tema totalmente pertinente para estos días. Así que sin más dilación te doy ya paso, Mariano, cuando quieras. Iván, bueno, muchísimas gracias por tu cálida introducción. Siempre estas introducciones son tan elogiosas, tienen su lado bueno y su lado malo, porque por supuesto me siento muy bien, pero ahora no puedo más que decepcionaros después de tantas palabras tan estupendas. Hace, no sé, ya como 45 días que estamos en la cuarentena aquí en Madrid, en particular, en España, muchos días encerrados. Es una situación, por supuesto, extraordinaria para todos nosotros, sobre todo para nuestra generación, que no ha conocido
situaciones de esta índole, ¿no? No hemos vivido grandes guerras, la mayoría de nosotros, y no hemos estado en situaciones donde de alguna manera hay un derrumbe de las estructuras sociales como la que hemos visto ahora. Por supuesto, en situaciones extraordinarias pasan cosas raras, nos pasan cosas raras, sentimos emociones de todo tipo, buenas, malas, euforia, paranoia, miedo, y también decidimos de una manera que es bastante idiosincrática, bastante particular, y vemos que más o menos todos vamos cometiendo los mismos errores, seguimos más o menos el mismo proceso. Y a mí me gustaría, esta es una charla que es bastante coyuntural, o sea, es una charla que tiene que ver con esto que está pasando ahora, y lo que me gustaría en estos 30 minutos, la psicología de la pandemia tiene como dos grandes capítulos. Uno es la parte emocional, es decir, cómo aprender a regular nuestras emociones. La otra parte es cómo pensar bien en la pandemia, cómo tomar buenas decisiones, o cómo, sobre todo, estar atento a los reflejos típicos en nuestro sistema de decisiones, a los cuales deberíamos tener como por lo menos un botón de alarma para saber si nos estamos equivocando. Como tenemos poquito tiempo, y como esto tampoco tiene ánimo de ser completamente exhaustivo, yo elegí focalizarme en la parte de decisiones. Entonces esto va a ser como una especie de revisión de cosas que seguramente la mayoría de vosotros reconoceréis. Como digo, hay muchas situaciones humanas en las cuales todo el mundo repite más o menos las mismas situaciones. Cuando vemos una película todos nos reímos, después nos enganchamos, después salimos, y esa dinámica hace que Hollywood exista esencialmente, porque todos reaccionamos de una manera parecida frente a las mismas situaciones. Los duelos son situaciones en las cuales casi todo el mundo reacciona en una secuencia bien definida, primero de una situación de incredulidad completa, después en una gran tristeza, después en una situación de una gran depresión, y eventualmente saliendo. Si hay como patrones que, si bien varían de persona a persona, se repiten mucho, y aquí en la pandemia creo que también nos ha pasado a todos una cantidad de regularidades, porque tienen que ver con cosas que son muy idiosincráticas del pensamiento humano. Me gustaría empezar con una suerte de ejercicio mental. Es muy simple, muy sencillo, pero creo que va a ilustrar un poco lo que pasa con esto y la esencia de lo que nos ha pasado. Se usa mucho en gente que piensa en el mundo financiero. Es una caricatura, o sea, lo que voy a plantear ahora por supuesto no existe, pero imaginemos la siguiente situación, una situación en la cual nos pasa algo muy fuerte. El cuento, la historia viene así: una persona está atada a la vía del tren, lo cual por supuesto es una situación horrible, además en medio de la nada, con lo cual uno no tiene nada que hacer, no hay nadie a quien llamar, lo sabemos, o sea, no va a pasar nada, y además sabemos que al día siguiente va a pasar un tren y el tren nos va a pisar. Es una situación, dando empieza una situación que lamentablemente es muy dramática, pero bueno, me sirve para ejemplificar esto. Y lo que yo quiero resaltar y acentuar dentro de esto es que a medida que pasa el tiempo la situación siempre es la misma, pero uno cambia mucho cómo reacciona. Cuando falta un día uno piensa, bueno, como que todavía tiene una especie de dejo de deseo de que a lo mejor pasará algo, y luego en un momento uno se cansa y uno se fatiga, y cuando faltan 20 o 30 segundos y uno ya empieza a escuchar el ruido, de golpe explotan todas las emociones, y la situación, que no es distinta, porque cuando escuchamos el ruido igual sabemos que iba a pasar, la vivimos de una manera muy distinta. Lo que quiero decirles con esto es que la manera que uno obra, aun cuando el mundo sea el mismo, cambia mucho si la tormenta está arriba, o si la tormenta está viniendo, si la tormenta está desde lejos, o si la tormenta acaba de pasar. Entonces, esto fue algo que fue muy claro, yo creo, en esta pandemia. Por ejemplo, algo que creo que vivimos todos, y de vuelta, lo digo como la idea de esto es reflexionar en primera persona sobre los errores que tendemos a cometer. Yo creo que cualquiera reconocerá que hace 2 meses, antes de, digamos, aquí, por ejemplo, en España, el confinamiento fue después del 11 de marzo, más o menos, el lunes ese empezó. 10 días antes, el 95 o el 98% de la población, si hacíamos una entrevista, pensaba que esto era una gripe. No pasa nada, es un tema, le están inflando todo esto, había una especie de risa, de algo que estaba de vuelta. El tren estaba muy lejos, estábamos atados a la vía, en realidad la tormenta iba a venir. Y si lo pensábamos seriamente, sabíamos que, porque toda la información era que la que supimos después, que es que este virus se contagiaba muchísimo, que tenía la letalidad que tenía, que ya había pasado en China, que había pasado en Italia, que había pasado en Irán, que había pasado en Corea del Sur. Es decir, teníamos un montón de información, pero pese a esa información todavía actuábamos con la calma, la tranquilidad y la ignorancia de que de alguna manera el peligro no nos incumbe. Eso forma parte de algo que es muy estructural de la psicología humana, tiene nombre propio, se llama sesgo optimista, y es de alguna manera lo que les permite hacer un montón de situaciones sin temerlas. Es decir, uno se pregunta por qué hay gente que sube montañas, ¿cómo alguien subiría una montaña? Bueno, porque de alguna manera piensan, a mí esto no, o se olvidan de alguna manera de ese peligro. Y de la misma manera, casi cualquier actitud, de alguna manera significativa de la vida, desde tener hijos, irse de viaje, involucra en algún lugar
olvidarse por un momento que eso confiere algún grado de riesgo. Uno no piensa en las probabilidades pequeñas. Hay ciertas situaciones en las cuales esto cambia completamente. Por ejemplo, la típica es el miedo al avión. El miedo al avión es una situación en la cual no ignoramos las probabilidades bajas de peligro, no las desestimamos, sino que al revés, las exaltamos. Es la misma idea, la tormenta lejos o la tormenta cerca, en la cual de golpe nos focalizamos muchísimo en el peligro. El ejemplo más claro del sesgo optimista, el más famoso, es el uso del celular mientras uno conduce. Esto es algo que casi todo el teléfono móvil, casi todo el mundo lo hace. Aún la gente que va con sus hijos y que adora con todo su corazón a sus hijos, recibe un mensaje y lo manda, y cualquier persona sensata sabe que eso confiere un riesgo que es significativo. Pero sucede que, de vuelta, tenemos una carcasa psicológica que hace que en ese momento, en el simple hecho de ir conduciendo, nosotros pensemos que ese riesgo no nos atañe. Y esto es algo fundamental, y hay situaciones en las cuales eso es sano, porque uno justamente nos permite vivir las cosas que queremos vivir, pero hay situaciones en las cuales no vale la pena. Por ejemplo, realmente si uno piensa que ese mensaje no, tiene un riesgo, que yo no quiero poner en riesgo a la gente que más quiero, lo más sensato sería no mandarlo. Y yo quiero poder entrenar a mi configuración psicológica, quiero poder funcionar de una manera tal de que respete, en este caso, que tenga una medida razonable del riesgo. Ni subestimarlo cuando no es pertinente subestimarlo, ni exagerarlo cuando hay que exagerarlo. Lo que les muestro es que de alguna manera la proximidad emocional con las cosas ecualiza enormemente esto de una manera que a veces es desfavorable para un lado o para el otro. Otro mecanismo psicológico muy típico, de vuelta, es algo que se expresa todo el tiempo en todos lados y que no es útil. Digamos, es útil en algún sentido, pero que es disfuncional en otro. Y esto es algo que de vuelta todos ustedes reconocerán que era como que al principio cuando de vuelta entramos en miedo y reaccionamos y pasamos de pensar que no pasaba nada, pensar que pasaba el mundo, venimos todos disparados a comprar cosas y a llenar alacenas y a prepararnos para el fin del mundo. Y lo que la mayoría de la gente compraba era papel higiénico. Papel higiénico, por supuesto, es algo que tiene una urgencia bajísima, porque si uno no tiene papel higiénico, no quiero ni ser escatológico, pero no pasa nada. Es algo que uno se llevaría como lo más necesario a un viaje al fin del mundo. En otro caso, acumular comida, acumular bebida, acumular cosas de farmacia pueden ser necesarias. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Qué de nuestra psicología hace que casi todos nosotros salgamos desesperados a comprar algo que no es útil? Y la respuesta a eso, de vuelta, a mí me gusta ilustrarlo con una metáfora deportiva. Es como el jugador de fútbol que corre desesperadamente una pelota a la que sabe que no va a llegar. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando en un fracaso da mucho más confort el sentir que uno hizo algo que el sentir que uno no había hecho nada. Y esto es interesante porque en general tenemos una suerte de mandato que otra vez es útil, tiene una razón de ser, que es si algo pasa, reaccionemos, hagamos algo urgente, rápido, algo voluminoso, algo fuerte, algo grande, algo que sea sonoro, algo que todos los demás puedan ver, algo que nosotros podamos ver. Pero muchas veces, en realidad lo que conviene pensar es, ojo, paremos la pelota, seamos racionales, y lo que conviene no es hacer cualquier cosa desesperadamente, sino pensar cuáles son aquellas cosas que son útiles y cuáles son las que no son útiles. Tercer cosa que hemos repetido casi todos, y de vuelta van a reconocer que es algo común, y de vuelta, cuando digo común, digo desde la persona, desde cada uno de nosotros, ciudadanos de a pie, digamos, hasta los grandes actores políticos. Estas cosas que cuento, el sesgo optimista, el no reaccionar y después sobre reaccionar, no solo pasa a nivel individual, sino que pasa a nivel institucional, lo hemos visto en todos los gobiernos. Es decir, todos los gobiernos han cometido este error que empieza de alguna manera en algo que es muy estructural de nuestra psicología. Un tercero que les decía, y de vuelta, es algo que cuando hablo de errores hablo de cosas que son buenas del pensamiento humano, pero que en un particular contexto terminan siendo no tan efectivas. Una de ellas es que nosotros en general no aceptamos las cosas sin tratar de entender por qué suceden. Buscamos explicaciones. Esto es innato. Los niños pequeños preguntan ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Y por qué es eso? Porque si entendemos las relaciones entre las cosas, si entendemos, por ejemplo, cómo funciona el mundo financiero, por qué sube el mercado, por qué baja el mercado, si entendemos por qué un equipo de fútbol gana o pierde, podemos hacer algo para cambiarlo, para remediarlo. Nosotros entendemos, y es algo muy fundamental de la cognición humana, que cuando entendemos las relaciones causales del universo que nos rodea, podemos intervenirlo de una manera efectiva. Entonces, el ejercicio de la cognición humana no es solo describir el universo, sino darle forma, entenderlo, entender por qué pasan las cosas. En este caso, también hacemos eso. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué ahora la pandemia? ¿Qué pasó? ¿Fue un ataque terrorista de alguien que plantó el virus? ¿Fue un descuido? ¿Fue por esto? Pero también ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Quién vino? ¿Quién fue? Lo que quería contarles es que muchas veces cuando esto pasa, es muy difícil, y fíjense que esto ha pasado en todos los lugares del mundo, no terminar pensando que esto pasa por un culpable. Es muy difícil para un ser humano entender que algo pasa porque simplemente hubo una fluctuación, porque tuvimos mala suerte, porque caímos en el pico más grande de algo, porque hubo viento, por lo que fuese.
Muchas veces yo no estoy eximiendo de culpa a nadie, pero lo que digo es muy fácil y es necesario y es parte de algo que nos tranquiliza el decir esto pasa porque puedo acusar a alguien. Toda la historia de la humanidad, muchos problemas se han resuelto y han dado confort, no resolviéndolos, sino atando, crucificando, encerrando, o condenando, o tirando piedras a aquella persona que nosotros consideramos que es responsable por esto. Esto ha pasado en todas las pandemias, en todas las epidemias de la historia de la humanidad, por ejemplo, en la peste bubónica, que empezó también en Asia, casi todas las epidemias empiezan en Asia, de Asia van a Europa, de Europa van a América del Norte, de América del Norte van a América del Sur, esa es un poco la trayectoria de todas. Se acusó en Estados Unidos a los chinos, en Europa, en medio de un gran antisemitismo, se acusaba a los judíos de que eran los portadores de la enfermedad la portaban las ratas. ¿Y por qué cuento esto? Porque en esa necesidad de acusar a alguien, se va el foco de lo relevante, en vez de pensar realmente dónde viene, nos quedamos confortables diciendo, bueno, la trajo un chino, o la trajo un judío, o la trajo este que no hizo esto, y eso nos impide focalizarlo en lo más importante, que es pensar en realidad de dónde vienen las cosas. Entonces por ahora les conté de vuelta en un número, la idea del sesgo optimista y en general cómo, según la distancia emocional de las cosas, o subestimamos o sobreestimamos el riesgo. Le conté que muchas veces el foco está en un lugar equivocado, en dos maneras, ya sea en que a veces nos preocupamos más, de vuelta, esto pasa todo el tiempo, en hacer acciones fuertes y sonoras, y no tanto realmente en pensar si son relevantes. Y otro problema de foco que es, de vuelta, en algo muy sensato, que es tratar de encontrar relaciones causales, ponemos el foco en decirle, esto es culpa de ese, y con eso nos quedamos tranquilos, cuando en realidad con eso no hemos resuelto nada. Estos son como todos, de alguna manera, como alarmas que yo quiero despertarles, de cosas que son idiosincráticas del pensamiento humano y que creo que deberíamos estar atentos a no hacerlas porque son subóptimas. Si nos manejamos así, entonces reaccionamos peor, y otra vez reaccionamos peor como individuos y reaccionamos peor como sociedades. Pero algunas cosas, en este experimento tan masivo que ha pasado, muestran que en realidad somos bastante más extraordinarios de lo que pensamos. Para mí la más interesante de todas es la capacidad de cambio que tenemos. Esto yo lo cuento siempre, es como parte de la esencia de mis charlas, el contar, todos tenemos la intuición de que como de alguna manera un niño tiene un cerebro muy plástico, puede cambiar, y que después los adultos ya como que se cristalizan y no pueden cambiar nada. Y yo lo que cuento hace muchos años, basado en muchísima ciencia que muestra esto, es que los adultos tienen una formidable capacidad para el cambio. De hecho, igual o a veces más grande que la de los niños, lo que no tienen es la motivación real para cambiar. Tienen el deseo de cambiar. Yo querría aprender un idioma, yo querría aprender el violín, pero no le voy a dedicar 3 horas de mi vida durante 400 días a aprenderlo. Empiezo un día, no mejoro mucho, empiezo un segundo día, no mejoro mucho, el tercer día no mejoro mucho, ahí le echo la culpa a la edad, me voy y me dedico a hacer otra cosa. Un niño, cuando aprende a tocar la guitarra, el violín o un idioma, no es que lo aprende en 6 minutos, lo aprende en años y años y años y años de trabajo. Entonces lo que a nosotros nos falta en general es la motivación. ¿Qué pasa en situaciones extraordinarias? Que la motivación también tiene estos ciclos extraordinarios. Entonces, un ejemplo que quiero ponerles, hay muchos, pero un ejemplo para mí es el de la educación. Algo que todos sabemos que no cambió nunca es la educación. Es más o menos igual que era hace 40 años, que hace 60 años, cambia un poquito, pero comparado con el resto de la sociedad, la educación es muy parecida a, digamos, nuestros hijos se educan como nos educamos nosotros, que no es tan distinto como se educan nuestros padres y nuestros abuelos. Bueno, en 2 días cambió completamente. O sea, todos los que tengan hijos saben que se educan en casa, en tiempos libres, con materias más o menos que eligen más o menos lo que hacen, un poco lo que les dan, con protocolos de comunicación completamente distintos. Es muy importante, yo quiero enfatizar esto, yo no quiero decir que eso sea bueno, puede ser que sea malo, no lo sabemos, va a ser muy importante que la gente que hace políticas educativas evalúe si este cambio tuvo algunas cosas buenas o no las tuvo. Sospechamos que algunas sí, pero no lo sabemos. Pero lo que quiero enfatizar aquí no es que es bueno o es malo, sino que cuando la necesidad premia, cuando tenemos suficiente motivación, en 2 segundos cambiamos algo que no lo habíamos cambiado por 60 años. Entonces, de vuelta, no es que no tengamos una capacidad de cambiar, lo que no tenemos es el combustible esencial para eventualmente llevar adelante esos cambios. Y sobre esto me quedan unos minutos, y querría terminar con para mí lo que es lo más crítico de todo lo que pasó en este experimento tristísimo que nos tocó, del cual hemos sido actores. Fíjense, yo esto también lo cuento mucho, pero en general cuando uno... ¿Dónde vienen las intuiciones de la psicología humana en situaciones extraordinarias? No viene de la ciencia, porque la ciencia nunca hace esos experimentos. Vienen de la ficción. Es decir, ¿cómo reaccionaría la humanidad frente a un ataque extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría la humanidad en una pandemia?
¿Cómo reaccionaría la humanidad si de golpe los océanos desbordan y tenemos como el agua entrando por todos lados? Eso es la ficción, la ciencia ficción. La ciencia ficción, de alguna manera, es psicología experimental. Es algo donde de alguna manera gente que piensa sobre la psicología humana dice cómo serían nuestras respuestas si hiciésemos esto, si hiciésemos aquello, o si hiciésemos... Y de repente, todo esto que era un escenario de ficción, nos ha tocado ser actores de eso. ¿Cómo respondería la humanidad si de golpe hay un virus tan galopante que hace que la gente tenga que quedarse durante 45 días en su casa? Y que los aviones dejen de volar por el cielo, y que la gente no pueda ir a sus trabajos, y que al que le tocó quedarse en un lugar se quede con el que le toca, si estaba con su pareja, si estaba solo, si estaba con los niños, y que los que se quieren no puedan encontrarse porque no puedan hacer kilómetros para reunirse. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, de golpe, eso que era una conjetura de un montón de ciencia ficción, es un experimento que estamos viviendo. Yo les he contado un montón de cosas que pasan, un montón de cosas que salieron a la luz, y la última que quiero mostrarles es cómo esto también reconstituye nuestros principios. Cuando uno toma una decisión, miren, esto es muy importante, la decisión, cuando uno piensa formalmente qué es decidir algo. Decidir algo es elegir entre muchas opciones para tratar de maximizar algo. Por ejemplo, no sé, yo tengo que elegir entre dos platos en un restaurante, tengo dos opciones y quiero maximizar algo. Esa función es una función compleja, por ejemplo, puedo querer maximizar lo que más me gusta, o puedo querer maximizar lo que más me gusta pero que no me cuesta tanto. Entonces elijo un vino. Entonces, la función que uno trata de optimizar, cuáles son nuestros valores de aquello que queremos lograr para que la mejor decisión resuelva, es algo que depende mucho de las circunstancias. Nosotros tenemos como sociedades muchos valores. La libertad, la solidaridad, el derecho a educarnos, el derecho a tener salud, el derecho... Y muchas de esas cosas se han consolidado tanto que ni siquiera reflexionamos cuáles de esas son las realmente importantes, cuáles de esas realmente suceden. Es decir, está lleno de declaraciones sobre que en realidad no son ciertas. Todos los niños del mundo nacen iguales, los niños del mundo no nacen iguales. O sea, ese es un principio de las Naciones Unidas, pero es un principio que no se cumple y todos nosotros vivimos bien, digamos, relativamente cómodos, aunque eso no se cumpla. ¿Deberíamos vivir cómodos o no? Es decir, es el tipo de cosas que uno en general no piensa tanto y que en la marea de esta situación hemos pensado. Entonces, lo que yo voy a tocar ahora son situaciones que son necesariamente incómodas, porque el pensamiento moral nos obliga a reflexionar sobre cosas que son dolorosas, porque tenemos que pensar qué cedemos, qué no cedemos. Y de vuelta, anticipo esto porque vamos a recorrer algo que lo otro, el comprar papel higiénico no, es como una risotada, pero ahora vamos a pasar por un lugar que es un poquito más espinoso de aquello que nos define, pero creo que es sano pasarlo, y creo que de vuelta esta situación que nos toca vivir lo ha sacado a la superficie. Por ejemplo, algo que salió muy a la luz, y que es dramático, y es de una tristeza atroz, es que la saturación en las salas de emergencia hizo que no se pueda atender a todo el mundo. Y hay una pregunta ética fundamental, que es, si no se puede atender a todo el mundo, ¿a quién se prioriza? ¿Se dan cuenta? Eso es una pregunta fundamental de nuestra moral, que tiene que ver con, de vuelta, definir cuáles son las razones más importantes a las que tenemos que responder. Y por supuesto yo no les voy a dar la respuesta a esto, esto es una respuesta que tiene que ver con la ética de cada uno. Lo que quiero decirles es cómo de alguna manera el agitar esto nos ha hecho pensar sobre esas cosas. Entonces le doy como distintas ideas sobre esto. Por ejemplo, hay gente que piensa que lo más importante es que todo el mundo sea igual. Entonces se atiende al que llega primero. El que llega primero tiene respirador, tú llegaste segundo, no importa si eres niño, si eres grande, si eres mujer, si eres rico, si eres enfermero, si eres pobre, es todo el mundo igual. Es un criterio posible. Otro criterio, por ejemplo, es prioricemos los más jóvenes. Entonces, si hay dos personas, y una persona que tiene una cantidad de años, y hay una persona que tiene muchos menos años, es un joven o es un niño, atendamos a esa persona, porque eso responde a la intuición de que uno debería cuidar, si uno no puede cuidar todo, uno debería cuidar las vidas, que de alguna manera tienen todavía más trayectoria. Otra intuición. Otra intuición es deberíamos cuidar al que ya está cuidado. Por ejemplo, imagínense que ustedes están de acuerdo con esto y les parece bien ese criterio, solo como ejercicio. Ahora imagínense que una persona que ya está, tiene un respirador, por ejemplo, y llega una persona mucho más joven. ¿Qué hacen? ¿Le sacan el respirador a la persona que lo tenía? De vuelta, yo te estoy haciendo preguntas incómodas, pero lo que digo es, dense cuenta cómo ese ejercicio son cosas que en general no pensamos y que tácitamente definen nuestra sociedad, porque estas cosas ya existían. Es decir, la medicina tiene siempre estas situaciones. La más clara, por ejemplo, es donación de órganos. Es decir, en general la medicina está puesta en un lugar en el cual la demanda y la oferta están equiparadas como para que esto no pase, pero todo el tiempo hay tensiones de demanda y oferta. Y cuando hay tensiones, estas tensiones se resuelven de alguna manera que no es tirando los dados. Entonces, esta situación ha traído algo bueno para nosotros, que es que nos ha hecho conscientes
de cosas que nos definen otra vez como personas y como sociedades, que en general estaban guardadas en un rincón muy profundo, pero que en este momento revoltoso han salido a la superficie y por lo menos tenemos que pensarlas. Hemos estado expuestos a esta situación. Les doy otro ejemplo, hay muchos, pero otro ejemplo que a mí me gusta pensar es algo que, de vuelta, supongo, estuvo muy en la escena de cómo manejar esta pandemia, es el tener acceso a quién está enfermo y quién no, ya sea por tener suficientes tests, por tener información de dónde la gente se ha movido y quién ha estado en contacto con una persona infectada. Y hay una idea que todos hemos escuchado, es una idea que tiene asidero, después podemos ver los detalles en preguntas si quieren, pero que es que si el sistema público tuviese acceso a esto, tuviese buena información de quién tiene un riesgo muy alto de estar contagiado y quién tiene un riesgo muy bajo de estar contagiado, podríamos hacer políticas públicas mucho más efectivas, porque en vez de encerrarnos todos, se encerrarían la gente que realmente tiene riesgo. Ahora, para que el sistema público sepa si yo estoy infectado o no, el sistema público tiene que poder acceder a cosas mías. Por ejemplo, dónde me moví, a quién vi, a lo mejor incluso tiene que acceder a datos de vuelta de mi intimidad corporal, si tengo fiebre, si tengo fiebre o no, es como mi información. ¿Qué le importa al sistema público si lo tengo o no? Entonces, esto establece una tensión inevitable y que de vuelta es un dilema moral. Eso no quiere decir que sea uno u otro. Uno puede estar en el medio, hay coexistencias, pero hay una suerte de tensión entre, por un lado, algo que es muy querido por nosotros, que es el derecho a la privacidad, el derecho a mis datos son míos y nadie tiene por qué saber nada de lo que a mí me incumbe. Eso es un valor muy importante. Y otro valor que también es importante es para resolver sistemas de salud pública como estos, hacen falta soluciones colectivas en las cuales hace falta que todos nosotros estemos de alguna manera informados, es decir, que haya un sistema que pueda tener información sobre nosotros. Eso es muy, muy útil para eso. Entonces, ¿cómo balanceamos esto? Y esto me sirve como introducción para un montón de preguntas que con lo que quiero cerrar, que creo que son preguntas ya no para ahora, sino para el futuro. Yo cuento otra cosa que cuento seguido, y la quiero contar acá, es en otra epidemia que tuvimos y que hemos sido testigos, la gente que como yo tiene, digamos, un poco más de 40 años, fue la del SIDA, la del VIH, del HIV. Yo era niño cuando esto empezó como algo que de vuelta fue muy incomprendido, no se entendía, cambió mucho la sociedad, y sobre todo hackeó algo que era una libertad fundamental para nosotros, que era la libertad sexual. Tan fue así que, es algo que no pasó en este virus, que el SIDA se convirtió en estigma, porque aquella gente que tenía SIDA revelaba algo sobre su intimidad, porque estaba bastante asociado, y eso de hecho fue muy nocivo para el devenir de la enfermedad. Entonces, con el SIDA, yo pienso que encontramos una solución de compromiso entre libertad y cuidado que fue bastante efectiva. Preservativo. Tienes sexo todo el que quieres, con el que quieres, es tu vida, haces lo que quieres, pero te cuidas. Te pones un preservativo, con eso te cuidas a ti, cuidas a la otra persona, y con eso parece ser como un balance bastante razonable en el cual uno dice, yo vivo la vida que quiero vivir, cómo la quiero vivir, y al mismo tiempo me cuido. La pregunta para mí es genéricamente, ¿cuál va a ser el preservativo del coronavirus? Imaginémonos dentro de 6 meses, ¿qué tipo de cosas nos va a parecer bien renunciar y cuáles no? Por ejemplo, si nos dicen que a lo mejor no hay derecho a viajar en avión, como había ahora, que solo se puede viajar en avión con un permiso especial, porque cuando la gente se junta en aviones y se transporta, eso multiplica por mucho, y que imaginemos, esto es todo teórico, y que si bajamos, ¿aceptaríamos eso o no? Si nos dicen que a lo mejor la clave es cómo nos saludamos, y que a lo mejor tenemos que saludarnos con una reverencia, como hacen los japoneses, de lejos, o codo con codo, así, sin abrazarnos, sin besarnos, y se vuelve una suerte de hábito. ¿Estaremos de acuerdo con eso o no? De vuelta, yo no doy ninguna solución, lo que digo es, vamos a tener que pensar para lograr una coexistencia. Si nos dicen a lo mejor que no tendría que haber más cine o más restaurantes, que a lo mejor la gente tiene que juntarse en su casa, o que los restaurantes pueden haber, pero que los bares pueden haber, pero tienen que tener separados a todo el mundo a 2 metros. Es decir, estas preguntas van a pasar. Fíjense, para un caso que es muy pequeño relativo a esto, el 11 de septiembre, el accidente, el ataque de los aviones a las Torres Gemelas, después hubieron cosas del mundo que cambiaron para siempre. Por ejemplo, los controles en los aeropuertos y alguna otra cantidad de cosas. Cuando pensemos en un mundo en el futuro de esto, y porque toda la evidencia hace pensar que esto no es como un terremoto, que es una desgracia básica que en un momento termina, sino que va a ser algo que va a durar años, no sabemos cuántos. Otra cosa interesante también es la idea, y para ya ir cerrando, la idea de la vacuna. Todos estamos diciendo, bueno, esto es hasta cuando termine la vacuna. Y la vacuna cuando va a ser, bueno, 6 meses, 1 año. ¿Quién dijo que va a ser en serio? Ojalá. Yo no quiero hacer aquí un portador de pesimismo.
Pero el HIV pasó hace 40 años y no tenemos vacuna. Y el HIV es distinto, porque el HIV es algo que nuestro propio sistema inmune no resuelve. Hay mucha razón para pensar que una vacuna de un coronavirus va a salir antes que la del HIV, porque ya hay otras vacunas de un coronavirus, por el tipo de virus que es. Es decir, no digo que, de ninguna manera estoy diciendo que no va a pasar. Lo que digo es, nadie sabe si va a pasar en 6 meses, en 1 año, en 3 o en 5. Y sin embargo, hacemos pensamiento optimista, wishful thinking, que es bueno para ir adelante. O sea, es sano y es efectivo decir, bueno, la vacuna va a salir. Pero creo que al mismo tiempo tenemos que estar razonablemente preparados para pensar que esto también puede dar una solución de coexistencia en la cual tenemos que encontrar un compromiso. Y ese compromiso yo pienso que va a ser mucho mejor, y es la esencia, y con eso termino, si en vez de dejarlo al libre albedrío de los caprichos de nuestro sistema de decisiones, de sus fluctuaciones emocionales, de lo que pensamos un día cuando estamos cansados de la cuarentena, o el día que estamos asustados, o el día que estamos paranoicos, o el día que estamos eufóricos, si lo pensamos racionalmente, tranquilos, en conjunto, para resolver cuáles son nuestros principios más importantes, y una vez que tengamos eso, cuál es la mejor manera de resolverlos en conjunto. Muchas gracias, y con eso damos pie a las preguntas. Pues muchas gracias, Mariano, por la exposición. Creo que ha sido de máximo interés y, bueno, pues también un poco la idea de organizar todos estos webinars es primero para conocer ideas que nos puedan ayudar a avanzar en esta situación única, y también para ayudar a nuestra audiencia y a nuestros invitados a poder responder a preguntas y a dilemas que tengan ellos de manera individual. Por eso habilitamos espacios más breves de lo habitual y dejamos más tiempo para coloquio, para que la gente pueda plantear sus dudas y preguntas. Entonces, si te parece, empezamos con algunos de los que nos han planteado ya. Nos pregunta Irene sobre el lenguaje bélico que estamos utilizando o que se utiliza por parte de muchas administraciones en la pandemia. Guerra, batalla, primera línea de frente, todo este tipo de cosas. Dice, ¿esto es considerar la enfermedad como un enemigo consciente? ¿Formaría parte de la búsqueda de la casualidad que nos citabas al principio? Sí, eso puede ser una estrategia deliberada o no, o sea, puede ser que lo busquen. Es muy conocido en la psicología de la moral que una de las cosas que generan adhesión dentro de un grupo es cuando ese grupo se siente atacado o invadido por alguien de afuera. Esto lo han hecho todos los gobiernos de la historia, que han buscado, para buscar consenso interno, lo que hacen es apelan a un enemigo de afuera. Porque eso genera decir, bueno, todos nosotros somos aquellos que compartimos, empatizamos y somos víctimas de esto. Entonces, es una estrategia muy efectiva para lograr adhesión. El discurso eso no quiere decir que sea malo, ni que sea, es decir, con esto no estoy diciendo que no hay que hacerlo, porque yo creo que en este caso era fuertemente correcto lograr adhesión, por ejemplo, a que la gente cumpla con las normas de aislamiento social, que son muy claramente favorables para evitar que esto tuviese una prescripción mucho peor de la que tenía que tener. Entonces terminan siendo maneras efectivas. Esa es una razón. La segunda razón es que nuestro sistema cognitivo también funciona de una manera tal que responde mucho mejor a las cosas concretas que a las cosas abstractas. Es decir, responde a lo que vemos, las cosas se ven un poco por los ojos, y los enemigos abstractos son mucho más. De hecho, fíjense, el coronavirus fue un enemigo abstracto durante mucho tiempo, hasta que un día empezaron a haber muertos aquí alrededor. Y cuando hay muertos alrededor ya no es un enemigo abstracto, es un enemigo concreto. Pero dar concretitud a las cosas también significa darles formas, darles nombres, darles colores. Y cuando eso es un ejército, como fueron en general, por ejemplo, muchas tragedias en la historia de la humanidad, cuando eso es un ejército externo, uno lo que usa, como por ejemplo la Guerra Fría, era la bandera de Estados Unidos contra la bandera de la Unión Soviética. Era algo que Estados Unidos estaba unido por la versión a esos colores, por la versión a esos signos. Pueden pensar, no sé, Real Madrid y Barcelona, es decir, une al Real Madrid o une al Barcelona, de alguna manera, a veces más que el amor a su propia camiseta, el rechazo por la camiseta del otro. Entonces, muchas veces usar estas figuras también tienen que ver con darle entidad a algo que es invisible, porque en realidad este virus es invisible, no lo vemos, es decir, no es un enemigo visible, lo que son visibles son sus consecuencias. Entonces también tiene que ver con esto, y las dos cosas son cosas que yo creo que son acertadas en el uso del discurso, porque en general, como pasa por ejemplo en el problema de las vacunas o en otros problemas, es que muchas veces la gente razonablemente tiene mucha dificultad para entender problemas de salud pública, porque son problemas que son muy ciegos para la percepción de nuestro sistema perceptual, nuestro sistema sensorial, y este tipo de discursos, de alguna manera, lo que hacen es darle saliencia a eso. Perfecto.
Nos llegan preguntas por varias vías, por el chat, también por redes sociales. Una que nos ha llegado por las redes dice, las pandemias, hablabas tú antes de pandemias anteriores y mecanismos que se repetían en diferentes aspectos, igual con la que tenemos hoy. Nos preguntas si crees que las pandemias anteriores modificaron el funcionamiento de nuestra mente y eso ha influido en nuestro comportamiento actual. Entiendo que pregunta para ver si las enseñanzas que estamos aprendiendo hoy nos servirán para mañana. Sí, lo hicieron y aquí va a pasar también, pero luego lo que hay es una gran amnesia, que esto pasa. Yo decía, por ejemplo, el 11 de septiembre tuvo consecuencias y después de eso, por ejemplo, todos recordarán que al principio la gente cuando viajaba iba con mucho miedo y aún la gente, la verdad, ¿quién no veía a una persona con un turbante y se sentía un poquito como una pequeña... A mí me pasaba, no me gusta reconocerlo, no es correcto y no creo que sea justo, pero debo confesar, y creo que a casi todo el mundo le pasaba, que teníamos como un sesgo de que habíamos hecho otra vez una imagen muy fuerte entre quién podía ser el potencial enemigo. Ya esto ya no pasa, o sea, yo creo que esto se ha olvidado enormemente. Entonces, las pandemias, como cualquiera de estos eventos, y en lo personal como cualquier evento trágico, es decir, cualquier persona sabe que cuando le pasa una cosa muy grave, cambia completamente la configuración de su psicología, lo que le parece importante, lo que no le parece importante, lo que valora, por lo que se aflige, por lo que no se aflige, pero 2 años después, de alguna manera, todo vuelve más o menos a la normalidad. Entonces yo creo que así como esto va a tener una curva lenta, y como tenemos que prepararnos para años en los cuales va a haber una post-pandemia, si lo pensamos en una escala más larga de la humanidad, la escala histórica, que es la escala en la cual viene esta pregunta, yo creo que en algún momento esto también se va a haber olvidado y habremos vuelto de alguna manera a la normalidad que confiere, digamos, el estado estacionario de nuestras sociedades. Nos pregunta Letis sobre 2 extremos comunicacionales. Dice uno en el que se nos invita a ocupar el tiempo y ver el lado positivo, y otro, pues un lado visual de graves consecuencias. En función de ello, ¿cuál es tu opinión de esta polaridad, digamos? Sí, tiene razón. Yo creo que hay algo que la gente, esto, o sea, por ejemplo, una de las tensiones para mí importantes, y es una tensión propia a nuestro tiempo, es el uso y la difusión de la información. Es decir, nosotros hemos elegido, bueno, no hemos elegido, ha sucedido, digamos, que con el devenir de los años, el flujo de información, esto es muy conocido en nuestra sociedad, es de una enorme libertad, lo cual viene acaparado con una bajísima capacidad de control. Ahora salió una idea que WhatsApp empieza a contar unas cosas y eso generó también como una especie de reacción, como si eso fuese una toxicidad infinita, con conspiraciones y con... Es decir, en general somos muy reacios a pensar que se puede controlar la información de alguna manera. Pero la pregunta me olvidé el nombre de esta mujer, pero la pregunta que ella nos hace revela algo muy importante, que es que yo creo que la gente tiene que entender que no todo el mundo está preparado para ver todo tipo de información. Es decir, por ejemplo, cuando un médico maneja una situación difícil, elige, y es una situación difícil, cuánta información comparte con el paciente y cuánta información no. Y eso forma parte de la salud del protocolo, porque si yo te cuento algo que te va a deprimir, eso es malo para el devenir de tu enfermedad. Entonces, el uso de un buen médico, y además, y si tienes algo importante y no te lo digo, también es una... Entonces, exactamente qué compartir y qué no compartir, forma parte de un equilibrio muy difícil en el cual hay un oficio enorme. En este momento nosotros estamos expuestos a todo tipo de información. Información cierta, buena, información catastrófica, información falsa, información... Y lo que es muy importante, entonces como nosotros hoy, por lo menos en las circunstancias en las cuales son las cosas, no hay manera, salvo estas pequeñísimas cosas que igual son completamente negligibles de controlar la información que circula, yo creo que es muy importante que cada persona piense qué información es útil para ellos y qué información no. Porque esta es otra cosa muy típica de la psicología. Por ejemplo, esto lo sabe todo el mundo, cuando hay un accidente, porque lo hemos visto todos, vemos tráfico, ¿no? Hay tráfico. Debe haber un accidente adelante. Luego seguimos y en los 500 metros vemos que el accidente en realidad está en otro carril, en el de que venía por otro lado. Pero ¿qué pasaba? Que todo el mundo que viene por accidente no puede evitar el morbo de mirar, frena, y entonces se ralentiza el tráfico contrario, porque eso refleja como la vocación que cada persona tiene de tener ganas de ver qué pasa ahí. Pero muchas veces vemos cosas que después no queríamos ver. Vemos cosas que en realidad, y esto cualquier padre lo sabe porque sabe que los niños quieren ver películas de terror y de cosas, y nosotros muchas veces no lo dejamos porque entendemos que hay cosas que no les corresponde ver. Yo creo que nosotros hace falta que seamos padres de nosotros mismos, cada uno de nosotros, y que nos preguntemos qué películas deberíamos ver y qué películas no deberíamos ver. Y esto implica cómo yo, conociendo mi psicología, conociendo mis sensibilidades, conociendo, ¿esto me va a hacer bien o no me va a hacer bien? ¿Conviene que lo haga? Por ejemplo,
yo leo mucha información, porque a mí me gusta estar informado y pienso esto, pero a partir de una hora, que son más o menos de las 6 de la tarde, no leo más. Es como no tomar café. O sea, yo a la tarde no tomo café, a la tarde, y una de las cosas que hago es que hay algún tipo de información que es mi orden, que de vuelta, eso es mi manera particular, pero yo creo que es sano que cada persona piense y que no obedezca, digamos, su propio instinto de simplemente devorar toda la información y elegir mecanismos efectivos que implican salirse de grupos de WhatsApp si hay que salirse, no abrir ciertas páginas de Internet si no hay que abrirlas, para que cada uno pueda curar y elegir una vida sana respecto a la información que nos llega en un mundo en el cual nadie controla, no hay ningún tipo de mecanismo que controle lo que nos podría llegar. Pues me parece sin duda uno de los mejores consejos que he oído en las diferentes charlas que hemos tenido, porque realmente aplica algo que podemos hacer todos con un mínimo análisis de lo que nos está sentando bien y lo que no nos está sentando bien y cómo podemos trabajarlo internamente. Julio nos pregunta desde Guatemala, a nivel familiar está muy presente el tema económico, la salud, el miedo en torno a todo ello. ¿Qué podemos hacer para transmitir un mensaje positivo? Bueno, primero hay que pensar si lo que hay que transmitir es un mensaje positivo. Es decir, hay que mantener la moral, por supuesto, pero la moral no se mantiene siempre. A veces lo que hay que transmitir yo creo es un mensaje responsablemente positivo. La situación es grave para muchísima gente, o sea, y es muy difícil en este momento tener una empatía real, porque hay gente que realmente ha quedado en situaciones mucho más diezmadas, es decir, la gente trabaja en el rubro del turismo, el que tenía, digamos, un pequeño emprendimiento, es alguien que tiene una situación realmente muy difícil. Por supuesto, además, este mensaje viene de Guatemala y un montón de variabilidad después en estados más protectivos y estados menos protectivos, que fijan distintos pisos dentro de la desgracia. Y, por ejemplo, Argentina, que es un país que institucionalmente esta vez fue muy llamativo porque el manejo institucional de Argentina esta vez fue bastante llamativamente cuerdo, diría yo, para lo que es la historia, y diría que fue mucho más razonable y sensato que el manejo europeo, por única vez que yo recuerde en toda mi historia. Pero aún así Argentina tiene una situación dificilísima porque tiene lugares de un hacinamiento de pobreza, las villas miserias y lugares en los cuales las perspectivas, porque ahí empezamos a ver realmente que cuando uno habla de pisos bajos, hay pisos bajos, pisos muy bajos y pisos bajísimos. Entonces, lo que yo creo que sí, digamos, lo que está apareciendo ahora como la tensión, otro dilema moral, un dilema moral entre cuidar vidas ahora y confinarnos, pero también mantener la economía. Y lo que muchos economistas dicen, y yo creo que es importante compartir, es mantener la economía también es cuidar vidas. Porque si ahora nos quedamos, digamos, si la economía se congela, tendremos peores hospitales, tendremos peores servicios públicos, tendremos más enfermedades, entonces, yo creo que de vuelta, ahí es muy difícil hacer recomendaciones generales porque esto cambia muchísimo en distintos países, cambia muchísimo en distintas situaciones y cambia muchísimo en distintas circunstancias. Lo que yo no creo que convenga generalmente es cerrar los ojos y decir aquí no pasa nada. Es decir, aquí está pasando algo muy grave y muy serio, no solo a nivel salud para aquellas personas que han tenido la tristeza y la desgracia de estar cercanos a esos, sino lo que está pasando económicamente también es de una gravedad, por supuesto, es una gravedad altísima, y tenemos que reaccionar a eso de manera razonable. Eso no significa ponerse a llorar desconsoladamente, no sirve para nada, tampoco sirve negarlo completamente. En situaciones de enorme volatilidad, lo que conviene es entender que hay cosas que uno no puede controlar. Miren, la solución general a esta, y es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, es que en general uno tiene que entenderla, tratar de separar la paja del trigo, y la paja del trigo aquí es aquellas cosas que uno puede controlar y aquellas cosas que uno no puede controlar. Es decir, hay cosas que uno puede hacer en esto. Uno puede cuidarse aislándose socialmente, uno puede a lo mejor pensar cómo hacer, como están haciendo ustedes, cómo puede hacer uno que tenía un trabajo que funcionaba de una manera en esta situación y estar activo y estar atento y esforzado para ver cómo cambiarlo. Son cosas que uno puede hacer. Uno no puede elegir si a uno el virus le pega más fuerte o más. Entonces, lo que yo diría que es un consejo que es válido para todos, y de vuelta lo digo admitiendo que es un consejo fácil de decir y difícil de hacer, es focalizarse en aquellas cosas que podemos cambiar y que podemos hacer, y tratar de ignorar y no pensar y no deprimirnos y no frustrarnos por aquellas cosas donde no hay nada que podamos cambiar. Estupendo. Van llegando muchísimas preguntas, así que vamos a intentar dar respuesta al mayor número posible. Carlos nos pregunta sobre la incertidumbre, el hecho de no saber qué va a pasar en el corto plazo, en el medio plazo, si tu negocio va a seguir abierto, va a seguir cerrado.
¿Tienes alguna pauta que darnos para cómo actuar Sí, ante la lo primero es incertidumbre? entender que la incertidumbre en nuestra psicología es tal que la incertidumbre nos resulta muy incómoda. Es decir, nosotros evitamos la incertidumbre cuando podemos. De hecho, la gente paga por no tener incertidumbre. Todo la razón de ser de los sistemas de seguro es que funcionan porque uno paga más de lo que en realidad es el valor esperado de algo, pero lo que ganas a cambio de eso es que no vives con la incertidumbre. Dices, bueno, yo me cubro y no sé. Entonces, la gente en general está dispuesta es tan incómoda la incertidumbre que para quitársela uno está dispuesto, tiene un valor que uno está dispuesto a pagar, es como un confort librarse de la incertidumbre. Eso quiere decir que cuando hay incertidumbre inevitable, es una situación grave porque es tóxico. Entonces, esto es lo primero que hay que entender, y eso sirve también para no pedirse a uno mismo lo imposible. Yo creo que conviene saber, por ejemplo, cuando uno está en una situación, parte de lo que pasa como parte de la psicología, esto no lo hablamos, es entre las reacciones exageradas, hay gente que en medio de esta pandemia, de golpe se exige más que nunca, deportivamente. Yo trabajo con un ciclista llamado Luis Pasamontes, que es un ciclista al que yo admiro mucho, muy responsable, y que tiene trabaja mucho la figura del gregario, o sea, de aquella persona que trabaja solidariamente para que funcione el grupo. Y Luis ahora está haciendo un trabajo de difusión fundamental porque de golpe hay gente amateur en el deporte que se ha exaltado con las horas que tiene aquí en el día y se pasa haciendo, y no se va a morir de coronavirus, pues se va a morir de un infarto por descuidar. Y realmente hay una enorme irresponsabilidad. Y lo que pasa, otra vez con la información que uno tiene, lo que ven es al profesional haciendo rodillo, corriendo, haciendo su ejercicio, lo miras, lo copias, y ves que el profesional es profesional y tiene un entrenamiento, tiene una preparación, tiene una ficha que tú no tienes. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque muchas veces lo que digo es que una de las paradojas que pasa con esto es que en el momento más difícil nos exigimos más. Qué raro que la gente en una situación así, en vez de decir, mira, voy a ser dócil conmigo mismo y no me voy a pedir ahora, voy a correr un poquito para estar un poquito en forma, voy a hacer un poquito de flexiones abdominales, pero no voy a hacer las series más difíciles de mi vida. Entonces, ¿cómo vuelve esto a la incertidumbre? Lo mismo. Seamos tolerantes con nosotros mismos también. Entendamos que hay cosas que son difíciles y entendamos y seamos justos dándonos créditos de que vivir con la incertidumbre es difícil y no nos pidamos ser Superman en esta situación, porque si nos lo pedimos, no solo vamos a tener el problema de la incertidumbre, que ya es un problema en sí, sino que vamos a tener el problema de que encima no somos Superman, y eso se va a agravar muchas veces más. Entonces, resumen, la incertidumbre es molesta para todos. Esta situación es de incertidumbre, no hay nada que hacer. Podemos controlar algunas cosas, como decíamos antes, en eso hay que trabajar, pero de vuelta, ser tolerante con uno mismo y con la gente que nos rodea es un ejercicio de comprensión que nos va a hacer pasar esta marea de manera mucho mejor. Creo que estás muteado, Iván, me parece, ¿puede ser? Sí, sí. No. Vamos con un tema que ya venía siendo muy trascendental antes de la pandemia, que tiene que ver con el tema de los bulos y la expansión. Nos preguntan por qué se extienden con tanta facilidad, porque en este tipo de circunstancias es verdad que han explosionado mucho más que antes. ¿Y cuál es el mecanismo que hay detrás de esa necesidad del bulo y de esa expansión tan brutal? Bueno, es la ficción, ¿no? O sea, la ficción siempre es más épica en general, casi siempre es más épica que la realidad. O sea, si yo te muestro, yo recibí, por ejemplo, solamente vosotros lo recibisteis, recibí 17 WhatsApp de unos jabalís en la ciudad, uno que me decía que era en Menorca, otro que me decía que era en Barcelona, otro que me decía que era en Cádiz, otro que me decía, no pueden ser ciertos todos, era la misma imagen. Ahora, ¿por qué se propaga tanto? Porque la ficción de un montón de jabalíes caminando por las Ramblas es espectacular como trama narrativa. Es mucho más exitosa que la realidad, que lo que hay en realidad son unos jabalíes en una finca cerrada, que en realidad es una imagen de hace 3 años. Entonces, esto pasa siempre. Y cuando uno, por ejemplo, la gente que participa en debates, por ejemplo, sobre políticas de vacunación o no, parte de la dificultad que tiene la gente que viene trayendo noticias científicas, es que las noticias científicas no son tan glamurosas como las que yo, es decir, como las que yo me puedo inventar. Es decir, la Odisea, Romeo y Julieta, todo Hollywood se construyen sobre que las exageraciones de la realidad, con ciertos permisos para faltar a ella y para colorearla y para hacerla de una manera que funcione mejor con nuestro sistema emocional, es muy efectiva. Nosotros somos vigorosos comedores de ficción.
Entonces, cuando encima esta se consume con la realidad, es muy, muy fácil compartir. Una mujer que trabaja en un sitio que se llama Chequeado, en Argentina, y que dio una charla en un ciclo de TEDx, en el cual yo estuve hace poquito, dio una charla sobre bulos, que a mí me gustó mucho, y ella decía, por ejemplo, esto me pareció muy útil también como idea, porque la pregunta es, ¿cuál es el default? A ti te llega algo. La pregunta es, ¿por qué lo compartes? ¿Cuándo lo compartes? ¿Cuándo uno comparte algo? Entonces, una posibilidad sería, bueno, yo comparto algo cuando estoy seguro que es cierto. Eso no es el criterio de la mayoría de la gente. Uno comparte algo cuando realmente te llama la atención. Lo compartes porque jabalís en las ramblas te parece tan espectacular que lo compartes. Entonces, lo que esta mujer decía es como el cambiar el default del, como que uno cuando tienes algo y no sabes si es verdad o no, pero está bueno, por las dudas, lo compartes. Ella decía, el default tiene que ser no compartir. Cuando me llega algo, el default tiene que ser yo no tengo que compartir nada. Es una política pública muy, de vuelta, es cambiar un chip que es muy difícil de cambiar porque justamente yo veo algo que me resulta muy atractivo, lo quiero compartir con mi primo, con mi sobrino, con mi tío, y la ficción es el combustible esencial para eso. La sanidad pública que requiere, y eso es viral también, igual que el virus del coronavirus, la sanidad pública que requiere eso es un ejercicio de ciudadanía que yo creo que hoy nos excede completamente. Lo cual levanta la pregunta, de vuelta, yo no quiero, levanta la pregunta de si realmente esto es tóxico, si realmente no podemos controlarlo, quizás debería estar regulado. Puede ser que a lo mejor, como era, por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, Iván, la televisión estaba regulada, nosotros no veíamos en la pantalla cualquier cosa, había un ente que decía, esto está bien verlo de día, esto está bien verlo después de las 10 de la noche. Pregunta, quizás deberíamos volver a ese sistema. Yo de vuelta, no doy opinión, pero lo que digo es, podemos, cuando empezamos a ver todas estas cosas, podemos empezar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos para repensarlo en el marco total que tiene este tipo de acciones y las consecuencias que tiene. Nos plantea José Carlos el dilema entre lo racional y lo emocional a la hora de buscar soluciones. Parece que la parte más racional va por la parte de la ciencia para utilizar nuevas tecnologías, para solventar la pandemia y todo esto, mientras que las más humanas o emocionales dicen pues, que hay que parar, que hay que parar la economía, que hay que esperar, y un poco nos pregunta cuál es tu idea sobre qué debería primar a la hora de buscar la solución. No, esa no es una intuición muy razonable, pero no es una intuición correcta, porque la gente tiene reacciones muy emocionales también frente a cosas de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, ahora Djokovic diciendo yo no viajo si me hacen vacunarme. Eso es una respuesta emocional que tiene que ver con algo que tiene que ver con la tecnología, con las vacunas. El que dice, hablábamos antes de yo no quiero que Google, ni nadie, ni la OMS, ni el Estado me controle, tiene que ver con reacciones muy emocionales frente al uso de la tecnología. En general, lo emocional y lo racional no cortan, digamos, paralelo al eje de científico o no científico, sino que si hay una variable importante para entender qué hace que algo sea emocional y qué hace que algo sea racional, es la proximidad con la que tenemos. Fíjense, el dilema del coronavirus no cambió nunca, fue siempre igual, pero en el momento que estaba arriba nuestro se volvió emocional. Cuando estaba lejos era racional, lo pensábamos, y cuando se vuelva a ir, lo vamos a volver a racionalizar. Entonces, lo mismo pasa en el sistema financiero. Es decir, la gente, de hecho los mercados se destrozaron, y la gente, es decir, ¿cuál es para la gente que está en el mercado financiero, que es como, y aún los que no inviertan, es igual, porque todos nosotros hacemos inversiones en nuestra vida de un tipo u otra, en situaciones de pánico la gente reacciona de una manera muy particular, muy, muy, muy particular. Entonces, no pasa tanto por tecnología o por no tecnología, sino por cuán cerca vemos la amenaza. Cuando la amenaza está muy cerca, de vuelta, piensen en la fábula que yo les al principio, de uno está atado, y al principio piensa y dice, bueno, me puedo ir por aquí, y cuando el tren está cerca, ya no se te ocurre nada de eso, lo único que se te ocurre es gritar. Esa metáfora es más o menos lo mismo que pasa aquí. Cuando está lejos, pensamos, conviene hacer esto, hablamos, podemos tomar un café, lo charlamos, después viene y ahí nos asustamos y empezamos a hacer cosas que son muy distintas porque priman las emociones. Entonces, emoción o razón, sobre todo si hubiese un eje, es el eje de cercanía o de lejanía lo que determina el peso entre uno y otro. Comentabas al principio de tu intervención, un poco en línea con esto también, que el duelo también tiene una estructura muy peculiar y muy común y que es siempre la misma o muy parecida en todos los casos. Y nos pregunta Eric al respecto, ¿qué importancia tiene el duelo colectivo en un contexto donde el duelo familiar está resultando tan doloroso durante el confinamiento? Bueno, el duelo colectivo en general es más metafórico que... El duelo colectivo tiene que ver con que a todo el mundo le pasa lo mismo. Y entonces se replican muchos fenómenos y se pone como una especie de estado. Aquí hubo realmente una situación colectiva, porque lo vimos por ejemplo, con los sanitaristas, con lo de los aplausos, con algunas cosas. Después podemos reflexionar también el lado B de eso, pero con lo que nos aflige la pandemia a cada uno, pero
también es cierto que la realidad es muy distinta es decir, dentro de esta situación, la situación de duelo es muy distinta porque, y esto es muy importante saberlo, a mucha gente le toca de manera muy distinta. Es decir, muchos, por ejemplo, yo me considero un afortunado entre todo esto. Estoy sano, estoy confinado con mi familia, en un lugar, entiendo que dentro de esta situación catastrófica, a mí me ha tocado vientos mucho más favorables. Y entonces uno puede tratar de recordar, mirar la ventana, ver lo que pasa, ver las cifras, pero uno igual, el término cuando uno, por ejemplo, no está de duelo, uno no se ríe, uno no hace chistes, uno no... Pregúntense, digamos, de la audiencia que tenemos aquí, que es grande y debe ser diversa, seguramente habrá variabilidad, lamentablemente, en alguna gente que ha tenido esto emocionalmente mucho más de cerca y que habrá habido una situación de duelo real, y gente que la ha pasado de vuelta como algo muy serio y muy grave, y también sintiéndolo, y por supuesto, digamos, empatizando y compadeciendo, pero con la benevolencia de que no le ha tocado la peor desgracia dentro de esta repartija. Esa gente el duelo es muy distinto. Entonces, tenemos que ser un poquito cuidadosos también con el duelo colectivo, porque a veces hay una especie de falsa pretensión de que uno está en un barco en el cual en realidad no está, y eso conviene recordarlo también. Yo creo que conviene recordar a la gente que tiene suerte, dentro de todo esto conviene que recuerde que la tiene. Comentabas también en tu intervención que la búsqueda del culpable era un elemento típico de este tipo de situaciones, y nos pregunta Carlos si consideras que esto es un signo de debilidad. No, no es un signo de debilidad, porque es cada una de las cosas que yo conté, lo del sesgo optimista, lo de reaccionar mucho aunque la reacción no sea correcta, lo de asignar culpables, son cosas que tienen su razón de ser. En general están bien. O sea, cuando pasa algo en una situación, por ejemplo, no sé, ha habido un crimen, uno trata de encontrar al culpable, y esa búsqueda del culpable es correcta, porque suele ser algo que permite que el futuro sea mejor. O sea, nosotros buscamos el culpable y si lo encontramos, esto se resuelve. Hay una empresa, una situación en la cual no funciona, y uno trata de entender por qué eso no pasa, y a lo mejor es porque un empleado no hace bien las cosas, entonces uno busca quién es el culpable, y esa búsqueda como mecanismo psicológico general no es una debilidad, sino que al revés, es una búsqueda efectiva, como de vuelta. Lo que pasa, en situaciones en las cuales las cosas no tienen un culpable, es difícil darse cuenta de eso, y es difícil no persistir y no decir, entonces, en esa situación yo no diría que es una situación de debilidad, sino que es una situación como de engaño, en la cual lo que usamos es un mecanismo típico que muchas veces es efectivo, en este caso lo utilizamos para darnos confort. Pero no es que buscar un culpable, yo creo que la pregunta de debilidad también viene porque cuando uno busca un culpable, muy raramente uno piensa que el culpable es uno mismo, digamos. Creo que también es parte mejor de lo que tiene esta pregunta. Y eso es interesante. Que uno muchas veces, por ejemplo, la empresa, es muy difícil que uno empiece, bueno, las cosas fallaron porque en realidad mejor era yo el que estaba comunicando mal, era yo el que no le dije lo tenía que hacer. Entonces, pero esto es como un poco transversal también a la pregunta. El culpable puede ser uno mismo. Yo diría que en general, como de vuelta, insisto, que todos los mecanismos psicológicos que contamos son mecanismos que están ahí porque tienen una buena razón de ser, pero que hay que entender cuándo no son útiles, y que típicamente en estas situaciones tan extraordinarias degeneran hacia situaciones que no son útiles. Entonces diría que es más un engaño que una debilidad. Estupendo. Elena nos plantea un tema muy específico, tiene que ver con si este mal mayor o colectivo que está planteando esta pandemia se podría llegar a convertir en motor de superación individual para afrontar una depresión, por ejemplo, y si fuera el caso, si es necesario tener valores previos, si es algo intrínseco al ser humano como ser social, anteponer los problemas sociales a un caso como este frente a los personales. Son varias preguntas en una, pero bueno, va todo más o menos en la misma línea. Sí, claro que lo es. O sea, todo lo hemos visto. Y yo creo que como todo conviene verlo y también conviene temperarlo. O sea, todos frente a esto nos hemos preguntado un montón de cosas. Estaban todos estos chistes de he conocido a mi mujer o a mi marido, no era tan mala persona. O sea, la gente que ha descubierto que a lo mejor quedándose en su casa encontró algo de su vida que a lo mejor estaba postergado y no era tan importante. O como plantea la pregunta, gente que tenía problemas. Algún ejemplo son adicciones reales. Es decir, hay gente que tenía adicciones y que no las puede conseguir más, porque ahora no hay distribución de aquellas cosas a las cuales se adicta, y hay gente que empieza a resolver eso porque no le quería otra que hacerlo. Entonces, han pasado cosas buenas con esto, seguro. Yo creo que conviene también, como que ese es un lugar muy cómodo, el decir, bueno, hemos sacado lo mejor de nosotros. Yo te contaba antes lo de los aplausos a los sanitaristas, todos lo hemos visto, pero también hemos leído y visto todos el cartel que dicen al del sexto B, que eres sanitarista, muchas gracias, la verdad que eres un genio y todo, pero mira, aquí hay gente mayor y hay niños,
¿por qué no consideras a lo mejor irte a tal lugar? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto ha sacado lo mejor de la condición humana, pero también lo peor de la condición humana, que es normal en este tipo de tormentas. Este tipo de tormentas exaltan nuestras reacciones, tanto las mejores reacciones como las peores reacciones. Incluida, y yo lo contaba antes, la reacción, la propensión al cambio, la reacción a la superación. Entonces yo diría que para mí eso es algo que efectivamente puede ser como una especie de externalidad constructiva de todo esto. Es que la gente encuentre, y la intuición de la pregunta, de la mujer que hace la pregunta, creo que es correcta, de que a veces, tomando cuenta de la perspectiva social, eso quita el foco en lo individual. Mira, a mí me pasó el otro día, yo doy charlas sobre regulación de emociones, ¿no? Pero por supuesto, también yo estoy encarnado y tengo días mejores, días peores, y una cosa es que conozca la teoría y otra cosa es cómo me siento. El otro día, el sábado pasado, por razones que no son necesarias contar aquí, me sentía muy mal, o sea, estaba en un momento en el cual estaba pasando muy mal y tenía que dar una charla pública grande en la cual iba a hablar de regulación de emociones. Entonces era muy complicado, porque era como yo tuve que dar una charla, pero uno puede dar una charla de deporte en silla de ruedas, por supuesto, y uno puede dar una charla sobre pensamiento positivo en medio de una depresión, y uno puede dar una charla sobre la lectura siendo analfabeto. O sea, nada impide que uno no tenga una perspectiva correcta aún si uno está en una vivencia. Entonces, pero lo que quería contar, que era pertinente con lo que pasó, en un momento no sabía si la podía hacer o no, al final el trabajo fui y lo hice, pero lo que me pasó y fue muy interesante fue que después de hacerla me sentí mucho mejor. Yo venía de muchas horas muy malas, y yo entiendo que fue por dos cosas, que son dos cosas que creo que son útiles. La primera es que simplemente el pensar las emociones desde lejos o en tercera persona, o sea, yo en mi charla que hacía, hablaba de las emociones, pero era como que las pensaba como un poquito desde lejos, las teorizaba. Y eso da una perspectiva que es sana. Cuento esto porque creo que puede ser algo que puede ser útil para todo el mundo, como simplemente hablar de lo que a uno le pasa de una manera un poco más distante, que era la manera en la cual yo tenía que hablar cuando estaba hablando. Yo no es que hablé en esa charla y conté, miren, me siento muy mal, hablé sobre como un poquito, bueno, cómo son las cosas, y esa perspectiva a mí me ayudó. Y creo que también la razón por la cual me acordé de esto es porque la pregunta tenía, puede ser que el entender que somos parte de algo más grande nos quite una obsesión en pensar en nosotros mismos que viene acompañada de depresiones y eso efectivamente yo creo que es muy correcto, es una intención muy cierta, y que puede ser sana. Es decir, yo creo que el foco en el pensamiento colectivo, que es algo que pasó con esto, si bien no conviene pensar que eso es lo único que pasó, cuando eso pasa creo que es algo que termina siendo sano para la salud psicológica y emocional de cada uno de nosotros. Pregunta Ivanova sobre un tema bastante particular. Dice, ¿cómo manejar el discurso con las personas que todavía niegan la pandemia y que consideran que tenemos que volver ya a la normalidad? Bueno, es muy difícil, es lo mismo por eso, lo mismo que el discurso entre vacunas y los que piensan que las vacunas no sirven para nada y los que es parecido. Sería para una charla muy larga, es difícil responder a eso. Yo creo que la respuesta que yo voy a dar es que lo que conviene siempre en estas discusiones, en las cuales uno discute con alguien que tiene una perspectiva tan distinta, es hacer el esfuerzo, aunque parezca ridículo, de tratar de entender al otro. Es decir, de tratar de entender cómo fue que el otro llega a esa conclusión. Porque seguramente el otro no es un idiota, y uno no es un genio, y uno no es un... Entonces, este ejercicio de pensar y decir, bueno, ¿por qué el otro piensa esto? Porque a lo mejor tiene sus razones, y a lo mejor está exagerando una razón, está negando otras, pero a lo mejor tiene cosas que son válidas, como por ejemplo, no tenemos que volver a la vida normal, pero también tenemos que pensar que hay que empezar a volver a la vida. Entonces, a lo mejor esa persona está muy urgida por algo que yo no, porque a lo mejor esa persona ha perdido su trabajo y no tiene, y a lo mejor le está pasando algo que a mí no me pasa. Entonces, lo que diría yo es, en general, en situaciones de tanta disonancia de opiniones, lo que conviene hacer siempre primero es un ejercicio de empatía y de teoría de la mente, de ponerse en el lugar del otro, aunque nos parezca que el otro está pensando en una cosa más ridícula, de cómo puede ser que el otro llegue a esas conclusiones. Sí, desde luego la empatía es una virtud que conviene cultivar en pandemias y fuera de ellas, sin duda. Estamos un poquito fuera de tiempo ya, pero como tenemos muchas preguntas, si te parece hacemos un par más y ya damos por terminado la Vamos, sí, sesión. porque así se nos... Vale. Agustina hace una pregunta muy particular sobre la situación en España, aunque tenemos audiencia en muchos países, pero bueno, igual puede aplicar también a otros países. Dice, ¿qué opinión tienes sobre la manera en la cual se está informando sobre el COVID-19 en España y si deberíamos mejorar para mantener la motivación de la ciudadanía? Bueno, creo que es un poquito lo respondí, más allá de... Yo, por supuesto, en la idiosincrasia política de España prefiero no meterme porque van a ser cosas que son para otro tipo de conversación. Creo que lo respondí, o sea, en general hay una información variada en todos lados, de información buena, información mala, han salido un montón de sitios que informan muy bien, tenemos acceso a un montón de datos, a veces tenemos acceso a demasiados datos,
a veces no sabemos la significancia de esos datos, a veces se dan datos sin que la gente entienda, por ejemplo, está muy revisado la cantidad de muertos, cómo se cuentan, si de una manera, si de otra. A veces se dice los muertos han bajado de 450 a 440, cuando en realidad el título es decir que los muertos son más o menos los mismos y que siguen siendo, estamos en un plató. Entonces, hay un poquito de todo. Y yo creo que la esencia justamente es que en España y en todos lados, vista esa ensalada, apela, es lo que dije antes, imperativamente a una responsabilidad individual de cada persona de entender de qué información se quiere nutrir y de cuál no. Es lo mismo que pasa en un supermercado. Tú vas a un supermercado hoy y hay de todo. O sea, hay comida buena, comida mala, comida nutritiva, comida... Y eso obliga al consumidor a ser responsable y a decidir qué cosas le hace bien y qué cosas no le hace bien, porque no es que tenemos un supermercado que nos elija por nosotros. Con la información en España y en el resto del mundo esencialmente pasa lo mismo. Perfecto. Pues para terminar, vamos a responderle a Cintia, que nos comenta: los valores de la sociedad en la última pandemia que la humanidad haya podido vivir eran muy distintos a los que tenemos ahora. Antes podíamos... ¿Los valores dijo o los que en el... A los valores que tenemos ahora, valores. en la última pandemia que pudimos vivir. Antes parecía más fácil centrarse en lo esencial, en términos de valores, la salud, y hoy quizás parece como mucho más relevantes otro tipo de cosas. Y nos pregunta qué retos crees que tenemos en estos tiempos como sociedad, dadas las características naturales que tenemos como seres humanos a las que hiciste mención. Bueno, justamente, yo no voy a decir cuáles son los valores principales, porque eso me parece que es algo de cada uno, pero yo me cuestionaría si la salud es el valor principal, porque si la salud fuese el valor principal, por ejemplo, nadie saldría a la carretera a ver a alguien. El valor principal también es vivir una vida feliz, es vivir una vida amorosa, es vivir una vida social, y muchas veces estas cosas entran de vuelta. La persona, ni hablemos de la persona que sube el Everest, hablemos de la persona que sale a la carretera a ver a su tío. Cuando hace eso, inflige un riesgo. Si uno, lo único que pensase en la vida fuese la salud, la vida sería completamente distinta. Entonces, uno busca equilibrios todo el tiempo. La salud es uno de ellos y es muy importante. La adoración por lo antiguo, como si antes tuviésemos una... Yo no estoy seguro que sea así, o sea, lo digo con el mayor de los respetos y también entendiendo que yo no tengo ninguna verdad, pero no creo que hace 150 años la salud fuese el valor principal. Yo creo que el deseo de vivir bien, el deseo de disfrutar de algunas cosas, el deseo de abrazarnos, eran el deseo de respetar al otro, y otros deseos más mezquinos, no sé, de todo tipo y más mundanos, formaban parte de nuestros valores, y las epidemias entraron en medio de todo eso. Y pasaron cosas parecidas a las que pasaron ahora con desinformación. Por ejemplo, la famosa gripe española no fue en España. Y es muy famosa, es muy conocida ahora, que se llama la gripe española, porque España fue el único país que reportó, estamos hablando en aquel momento, la información correcta. Entonces, este ejercicio de si el valor es dar la información correcta, o si el valor es omitir, o si el valor no son cosas nuevas, fueron cosas que de alguna manera fueron de siempre. Y yo creo que conviene pensarlo así, porque si no parece, otra vez, es lo mismo, es como echarle la culpa, en este caso no a una persona, sino a la época. Es como decir, bueno, esto es porque ahora estamos viviendo esta época loca de... Y seguramente hay idiosincrasia de esta época, no digo ni mucho menos que no las haya, pero estas cosas son cosas que, de vuelta, que probablemente sean mucho más anacrónicas de lo que en realidad pensamos. Estupendo, pues seguiríamos charlando mucho más tiempo, pero bueno, nos hemos salido del tiempo que teníamos asignado para la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Mariano, como siempre, por tu conocimiento, por la manera de contar lo demás, que sabes que somos muy fans. Muchas gracias también a toda la audiencia que hemos tenido hoy, más de 160 personas desde muchos países de España y de América Latina. Y bueno, para terminar, simplemente comentaros que seguimos con nuestras actividades. La semana que viene tenemos actividades muy potentes programadas. El martes y el jueves vamos a desarrollar lo que hemos llamado el Thinking Heads Virtual Summit. El martes tenemos más de 25 conferencias seguidas de los principales expertos en lengua española, incluyendo a Mariano Sigman, que también repetirá con nosotros con otro tema. Empezamos desde las 10 de la mañana, hora de Madrid, y estaremos todo el día completo con una charla detrás de otra. Y el jueves también tendremos un tema más de análisis político, social y económico con mesas redondas. Y bueno, pues estáis todos invitados, por supuesto, a participar. Os podéis inscribir en nuestra página web, en la parte de los webinars que encontraréis. Y por mi parte, nada más, agradeceros una vez más a todos por vuestra participación y a ti, Mariano, por la sesión de hoy. Y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo para todos. Adiós. Gracias, buenas tardes.